Problema 17, video 3.6-10. Aquí tenemos este circuito donde tenemos una fuente de voltaje de 60 voltios aquí, y tenemos tres resistencias, esta de 20 ohms, esta de 15 y esta de 10. Y lo que se nos pide es la corriente IA, la corriente IB y pues el voltaje de A. Entonces, si vemos, primero hay que enumerar los nodos, que serían A, B y C. Entonces tenemos estos. Y si vemos bien, tenemos que estas dos resistencias están en serie. Entonces podemos unirlas. Entonces sería una resistencia en todo caso de... Entonces hay que unirlas mejor primero. 60 voltios, negativo, positivo. Acá. Aquí. Entonces, negativo, positivo. Entonces ven acá. Vamos aquí, entonces tenemos A, B y C. Tenemos aquí esta resistencia de 15 ohms. Y como están en serie, pues nomás se suman, que sería 20 más 10, nos da 30 ohms. Y si prestamos atención, vemos que el circuito ahora está de forma paralela, porque estas dos resistencias pues están de B a C. Y si recordamos, en un circuito paralelo el voltaje siempre es el mismo. Entonces aquí entran estos 60 y de aquí se mantiene igual. Entonces estos son 60 voltios de positivo a negativo. Entonces vaya acá hacia acá. Entonces, como ya sabemos el voltaje y tenemos la resistencia, podemos sacar las intensidades. Que tenemos que primero la intensidad pues es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces sustituyamos en la primera, que nos da que intensidad es igual pues los 60 voltios entre los 15 ohms, que esto es igual a 4 amperes. A 4 amperes. Y ahora tenemos que hacerlo con estos 60 con este 30. Sería 60 entre 30. Esto es igual a 2 amperes. Entonces escribimos y tenemos que son de acá hacia acá, de positivo a negativo. En este 30 ohms pues son 2 amperes, y en esta de 15 ohms pues son 4 amperes y 2 amperes. Sabiendo esto, ya nos podemos regresar a esta figura inicial, que aquí entonces los datos que tenemos son que aquí son hacia allá son 4 amperes, y que de C salen 2 amperes, perdón, 2 amperes. Entonces, como están en serie, como estas dos resistencias están en serie, pues la corriente se mantiene igual. Entonces la corriente que llega acá y la que llega hasta B va a ser igual los 2 amperes. Entonces, como ya sabemos tenemos resistencias de amperaje, ya podemos sacar el voltaje en las tres resistencias. Entonces tenemos que voltaje es igual a intensidad sobre resistencia. Entonces en esta de 15 ohms pues sería igual a 15 por 4 serían pues los 60 voltios que estaban aquí, ¿sí es cierto? Entonces serán los 60 voltios de positivo a negativo, y en esto cambia. Entonces serían, las resistencias serían igual a 2 por 10
Entonces serían 20 voltios. Entonces sería 20 voltios de positivo a negativo. Entonces en esta sería 2 por 20 serían 40. Entonces sería 40 voltios de positivo a negativo. Entonces, si vemos aquí, comprobemos con la segunda ley de con la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces veamos. Entonces la del circuito. Entonces tenemos que de B a C son menos 60 voltios. Entonces de C a este punto, de C a esta resistencia, pues son más 20 voltios. Y luego hasta esta otra resistencia, pues son, creo que aquí le falta una variable, creo que aquí falta una, otro no, pero era aquí de B a C, pues son los menos 60 voltios. De C a, pongámosle D, aquí en esta esquina, o sea de C a D, pues son más 20 voltios. Entonces sería menos 60 más 20 son menos 40. Y luego más 40 voltios que son de D a B, pues ya serían los 0 voltios. Entonces, lo que se nos preguntaba, entonces, el voltaje de BA es igual a menos, son de menos y más, entonces igual a menos, como va de más a menos, entonces sería menos 40 voltios. Menos 40 voltios. Y luego regresamos al amperaje. Entonces, como vemos, de C a B van 4 voltios. Y luego de D a B van 2 voltios. Entonces de B a A deben de salir la suma de ambas, que son 6 voltios. Para que se cumpla la primera ley de Kirchhoff. 6 amperes, perdón. 6 amperes. Entonces ya llegan los 6 amperes y acá al nodo C, entonces se separan los 4, los 2 y pues así queda. Y como vemos, aquí se nos pregunta cuánto vale IA. Entonces, IA, la corriente IA está opuesta a la dirección de los 6 amperes, entonces va con signo contrario, sería menos 6 amperes. Unos 6 amperes. Y luego se nos pide la corriente IB, que está, como va a la misma dirección que estos 4 amperes, su valor es el mismo, son 4 amperes. Y pues así ya queda este circuito.